En primer lugar, me vaya a permitir que del partido, aunque algo tarde, expresemos nuestro pésame a la familia de José María Antón, un profesor y académico de nuestra ciudad que ha dejado huella durante mucho tiempo en la educación. Desde aquí queremos rendirle los honores que se merece y expresar nuestro sentimiento a su familia. La primera reflexión que habrá que hacer de la sentencia, desde el respeto y desde, obviamente, la creencia en el sistema, es que se ha producido por segunda vez algo muy preocupante en nuestra ciudad, y es la filtración que hubo de una sentencia que cayó antes en manos del Partido Popular que en los interesados y obviamente en medios de comunicación. Esto es grave porque ya ocurrió anteriormente con una filtración interesada en tiempo electoral, donde se presentaba a uno de los candidatos como uno de los grandes delincuentes del país, con una calificación de 27 años de prisión y 50 de inhabilitación. Eso fue hace 4 años en las últimas elecciones. Dicho esto, quiero decir que la sentencia me parece un rosario de razones subjetivas para alcanzar un objetivo. Ese objetivo no es otro que Abertzan o CPM. No hace falta que digan qué va a decir Abertzan. Yo admito de que esta opinión es una opinión contaminada porque soy una persona interesada, pero es la triste realidad de lo que yo siento y creo que sienten mucho. Un voto particular de un magistrado solo puede expresar desconfianza para los que estamos fuera, para los que esperamos una justicia clara, concisa y concreta, y así se expresa en un voto particular. Y el otro voto particular de otro magistrado, del mismo ponente, solo puede expresar que hay una parte de la sentencia que se ha negociado. Y eso es muy triste, porque en justicia los valores que cada cual defiende de honorabilidad o de honestidad, si llegan a una sala, se deben juzgar radicalmente, o sí o no. O está en el espacio de haber delinquido o está en el espacio de la absolución. Y esta sentencia expresa que las mismas razones por las que se han absuelto los que tenían cargo político, cargo público, responsabilidad de dinero público y responsabilidad en despacho, han sido las mismas razones para las que han servido para condenar a todos los miembros de un partido político y a su presidente. Algo que nos llama mucho la atención. Por cierto, alguien debería pedir perdón y pedir disculpas a aquellos que han sido absueltos y durante 10 años han sido condenados y retirados de la vida política involuntariamente, como el exdelegado de gobierno, el director provincial del INEM y todo esto. Continuando en ese análisis o en esa reflexión, quiero decir que desde CPM vamos a respetar siempre el sistema. Que el presidente de Coalición por Melilla le hubiera gustado empezar esta rueda de prensa expresando su creencia absoluta en la justicia de mi pueblo. Pero no lo voy a hacer así, porque debo ser leal a lo que yo creo. Y mi honradez y mi honestidad la conozco yo mejor que nadie. Que por cierto, debajo de las togas no siempre hay honradez y honestidad. Y creo que no estoy diciendo nada fuera de lo que acontece en estos días. Hemos visto cómo el poder económico en el tema de la hipoteca ha anulado una sentencia y ha colocado otra. Hemos visto cómo el poder político se ha mofado del sistema en la cual un ministro de Justicia, ayer o antes de ayer, decía que con el pacto con el PSOE podían controlar la justicia, hasta tal punto que el presidente del Consejo de Poder Judicial, que se proponía en una crisis de vergüenza, ha tenido que dimitir porque no podía soportar esta cuestión. Y estas cosas que ocurren en el territorio nacional, pues no creo que sean ajenas a nuestro territorio, a Melilla, sino creo que a lo mejor están más potenciadas. Pero bueno, sigamos en la creencia de respetar el sistema. Obviamente, huelga decir que afirmado esto, desde CPM, desde mi persona, vamos a utilizar todos los instrumentos que hay a nuestro alcance y que nos otorga la Constitución española y que nos otorga el sistema judicial para llegar hasta el final de este procedimiento.
Y decía que en la sala hemos percibido algunas cuestiones que nos llamó mucho la atención y pensamos que no era el momento de decirlas. Por ejemplo, una vulneración del derecho del juez a ser imparcial. Y voy a poner 3 ejemplos claros. Nuestro abogado fue cuestionado por ideología política, motivo por el cual presentamos una queja. Es algo muy grave. La naturaleza de testigo en sala no se trató igual. Los testigos que acudían con un poder adquisitivo bajo, con falta de conocimiento, de educación, en el sentido académico, no en el sentido de comportamiento, eran casi maltratados, criminalizados y arrinconados. Y en algunos casos han terminado con el delito de falsedad de testimonio. Pero en cambio, otros testigos que eran funcionarios de correo, se les dirigía a ellos con una exquisitez y elegancia que dejaba al descubierto un trato desigual. Y eso no es algo que querramos mencionar ahora, es algo que está en las testificales. Y hay cuestiones que nos llamó mucho la atención, que tampoco quisimos decir nada. Por ejemplo, yo he estado leyendo la sentencia y a mí me sitúan en una escena del presunto crimen porque dicen que Aberchán bajaba y subía una escalera, por ejemplo. Y no dicen más, bajaba y subía una escalera. O se le veía hablar en una reunión y no dicen más. Pero una testigo dijo claramente que la llevaron a un despacho de un abogado a firmar en un papel en blanco y no se dice nada de esto. Ni se abrió una pieza de investigación, ni se dijo absolutamente nada, todo lo contrario. Entonces esto llama mucho la atención. Y hablando de indicios, hombre, nosotros también tenemos el derecho a juzgar, aunque desde la calle y desde los micrófonos, cuando hay indicios de imparcialidad de un juez. Y en esta ciudad hay mucha cercanía entre el poder político, y el poder judicial. Si pretenden mis adversarios políticos pensar que Aberchán está tocado, Aberchán está ilusionado, tiene mayor estímulo y tiene mayor razones para luchar hasta el final. Antes había una razón de peso noble, que era el interés general. Ahora hay 2 razones de peso, el interés general y mi honradez. Y eso me va a llevar a luchar con muchas más ganas, con mucho más estímulo y con mucha más ilusión.